Buenas noches. Bueno, continuando con este proyecto de clases en línea para mantener el contacto con ustedes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho de rango sublegal. Esto quiere decir que las mismas se encuentran por debajo de la ley. Si nos vamos a la teoría de la jerarquía de la norma, nos encontramos con que tenemos, como hemos dicho siempre, un derecho natural donde se encuentran los derechos humanos, y tenemos un derecho positivo donde se encuentra nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de ese ordenamiento jurídico tenemos normas de rangos legales como la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, y tenemos normas de rango sublegal. Nos limitaremos en estas clases únicamente a discutir sobre lo que está en el programa, con el objeto de no extendernos mucho, ya que eso simplemente nos va a complicar un poquito la cosa, ¿no? En el programa encontramos que se nos pide analizar la fuente del derecho administrativo de rango sublegal, los reglamentos, su origen, su clasificación, que hablemos sobre la potestad reglamentaria, los decretos, las resoluciones, las providencias, los instructivos, conceptos y análisis, fundamento constitucional y legal, y formas de publicación para su validez y su eficacia, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como quiera, que el poder legislativo es el que dicta las normas, el que dicta la ley. En consecuencia, la administración pública manifiesta su actividad a través de actos de rango sublegal. Según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, nos encontramos con que los actos de rango sublegal son los decretos, son los reglamentos, son las resoluciones, son las providencias administrativas y las instrucciones de servicio propias del manejo interno de la administración pública. Entonces, nos encontramos que aquí hay una especie de confusión, digámoslo así, porque nos mandan a diferenciar el reglamento del decreto, y el reglamento en sí, como es un acto dictado por el ciudadano presidente de la República, el reglamento tiene rango de decreto. Entonces, claro, tienen sus diferencias, porque todos los actos que dicta el ciudadano presidente de la República son decretos bajo la figura del decreto, salvo que previa autorización legislativa él proceda pues a dictar un decreto ley. Entonces, el decreto es el acto administrativo que emana del presidente de la República, el jefe, ¿verdad?, de la Administración Pública Nacional, y pueden ser actos de efectos generales o actos de efectos particulares. Un decreto de efectos generales o un decreto de efectos particulares. Por ejemplo, un decreto de efectos particulares cuando el ciudadano presidente de la República designa un ministro, cuando el ciudadano presidente de la República designa al ciudadano vicepresidente ejecutivo, un decreto de efectos generales, ¿verdad? Por excelencia, o el mejor ejemplo que siempre hemos dado es aquella orden que emitió en su etapa de presidente Carlos Andrés Pérez, cuando ordenó el desalojo del Parque Nacional Mochima, ¿verdad?, cuyo contenido fue declarado nulo en su oportunidad por la Sala Político-Administrativa, y él reincidió, ¿verdad?, o reeditó ese decreto de efectos generales,
y volvió, pues ahí tenemos en principio el fundamento una de las jurisprudencias que nos habla de la reeditación de actos administrativos. Entonces ya nosotros sabemos que los actos de efectos generales afectan los intereses legítimos, personales y directos de un número indeterminable de personas, y los actos de efectos particulares afectan los intereses legítimos, personales y directos de un número determinado de personas. No necesariamente tiene que ser una persona, pueden ser varias personas, la diferencia es que se puedan determinar. Entonces, ¿qué son los reglamentos? El reglamento es el acto administrativo, ¿verdad?, por medio del cual el ciudadano presidente de la República reglamenta el contenido de una ley. En Venezuela, ¿verdad?, hablando un poquito de la situación de la Asamblea Nacional, como quiera que desde 1999 o desde el año 2000 la Asamblea Nacional estuvo polarizada hacia una sola tendencia política, entonces esa tendencia política se dedicó a elaborar muchas leyes y en dichas leyes está contenida la totalidad de la materia que regula, pues, esa actividad. Esto es un grave error y adicionalmente, no se dictaron los reglamentos de dichas leyes. Ejemplo de ello es la Ley Orgánica de la Policía Nacional Bolivariana, que no fue reglamentada en su oportunidad, y el Ministerio de Interior y Justicia, para ejecutarla, se maneja a través de 47 providencias administrativas. Entonces, esto porque no se le dio importancia al reglamento, la importancia que en realidad tiene, como todos sabemos, la ley. En la ley solo debe colocarse o introducirse la materia de reserva legal, que son aquellas materias que según la orden que da el constituyente deben ser reguladas por ley. Lo demás tiene que ser materia de reglamento, pero lamentablemente en Venezuela esa figura en los últimos años ha desaparecido un poco, ¿no?, en muchas materias. Por otra parte, nos encontramos con las resoluciones. Las resoluciones, según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, son los actos dictados por los ministros, ¿verdad? Aquí tenemos que apartarnos un poco del pensamiento, pues, del legislador, ¿verdad?, porque nosotros, si revisamos el cuadro que conforma de los órganos que conforman el poder público en Venezuela, ¿verdad?, nos encontramos con que hay otros órganos que, sin ser ministros, sin tener el rango de ministros, también dictan actos administrativos. Ejemplo, actos administrativos del tipo denominados resoluciones. Ejemplo de ello, el ciudadano Procurador General de la República, el ciudadano Contralor General de la República, el ciudadano Defensor del Pueblo, el ciudadano Fiscal General de la República. Entonces, nos encontramos con los institutos autónomos, las empresas del Estado, las universidades públicas, todos ellos dictan resoluciones. Entonces, puede prestarse a confusión el hecho de que un alumno, en el momento de hacer un examen o de que se le aplique un examen, ante la pregunta específica que defina la resolución, nos diga que son los actos dictados por los ministros, y se pueda prestar a confusión al momento de la revisión del examen, que un profesor diga exactamente como dice la ley y no se tome en cuenta que hay otros órganos del Poder Público Nacional que también dictan resoluciones. Las providencias administrativas son los
actos dictados dentro de los órganos que conforman el poder público. Generalmente, como estos actos no son impugnables, ¿verdad?, salvo por vía administrativa, ya que ellos no ponen fin al procedimiento. En el caso del ministerio, si los directores, los viceministros adoptan una decisión bajo la figura de una providencia, el procedimiento tendría un fin en el momento en que el ministro dicte una resolución, que es el acto que se puede impugnar en vía contencioso administrativo. Entonces encontramos que son fuentes todas de rango sublegal, porque se encuentran totalmente debajo de la ley según la teoría de la jerarquía de la norma. ¿Qué se requiere? O cabe preguntarse qué se requiere para dictar un acto administrativo, ¿verdad?, bien sea decreto, bien sean reglamentos, bien sean providencias, bien sean circulares o instrucciones internas. Primero, la competencia, ¿verdad? La competencia, el funcionario debe estar autorizado, ¿verdad?, para ejecutar ese acto que él está dictando, porque si no, entonces estaríamos en la presencia de un vicio de nulidad. Esto es un requisito de fondo, la competencia. Segundo, la base legal. Todo acto administrativo tiene que ser fundamentado en una ley. Si no, no tiene ningún sentido, porque habría un falso supuesto de derecho, o bien habría una nulidad por violación de la ley, ¿verdad? Por último, el acto tiene que tener un objeto, se dicta para regular alguna actuación de la propia administración o alguna actuación de algún administrado, y la finalidad, que es para controlar, ¿verdad?, para dilucidar una controversia o alguna duda que se haya presentado. Por otra parte, también encontramos los requisitos de forma. Los requisitos de forma, el primero serían las formalidades procedimentales, o lo que sería ajustar, apegar el acto a derecho, el acto administrativo, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, uno de sus requisitos de fondo es tener la competencia y tener una base legal. Entonces, la ley orgánica de procedimientos administrativos, que en su momento, en aquel año 82, cuando fue dictada, vino a poner orden en materia procedimental en la administración pública de Venezuela. Entonces, uno de esos primeros requisitos de forma es la formalidad procedimental. No se puede hacer ningún acto administrativo si no estamos cumpliendo de alguna forma con el procedimiento previamente establecido. El segundo requisito de forma es la motivación, ¿verdad? Todo acto administrativo tiene que ser motivado. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto tiene que estar ajustado a derecho. Tiene que estar apegado a la ley. Los hechos deben estar bien concatenados con el derecho para que el acto tenga validez. Y por último, nos encontramos con la exteriorización del acto administrativo. Como todos ustedes saben, los actos administrativos están revestidos del principio de legalidad, de ejecutividad y ejecutoriedad. Entonces, el principio de ejecutividad hace presumir que el acto administrativo se hizo de la manera correcta, que el acto administrativo es legal, y como consecuencia de esa presunción de legalidad, entonces nace
la posibilidad de que la propia administración pública, sin apoyo alguno del Poder Judicial, proceda a ejecutar el acto. Entonces, para que el acto se pueda ejecutar, es necesario que se exteriorice. ¿Cómo se exterioriza un acto administrativo? A través de la notificación, ¿verdad? Si el acto es de efectos particulares, es decir, que afecta los intereses legítimos, personales y directos de un grupo de personas determinadas, entonces debe notificarse. Si el acto es de efectos generales, se procede a su publicación en la Gaceta Oficial. Entonces, seguimos hablando un poco de los reglamentos. Los reglamentos son disposiciones de carácter general porque se aplican para todos de la misma forma cuando las condiciones son iguales, ¿no? Nos encontramos con un tipo de reglamento que son los reglamentos de carácter normativo, que es toda norma escrita dictada por la administración en ejercicio de la potestad reglamentaria. Las características del reglamento de carácter normativo es que es de carácter normativo y además que está sometido al imperio de la ley porque no puede contradecir o dejar sin efecto un precepto contenido en la ley. Los reglamentos de carácter normativo se clasifican en jurídicos y administrativos. Los jurídicos son aquellos que dictan pautas de carácter general que se aplican a todas las personas. Los administrativos, aquellos que se dictan pautas, a través de los cuales se dictan pautas para el funcionamiento de la administración pública y se le aplica solo a los funcionarios públicos. Tenemos el otro tipo de reglamento que son los ejecutivos independientes y de necesidad. Los ejecutivos, que son los que desarrollan el contenido de la ley por mandato expreso de la misma. Los independientes no desarrollan el contenido de una ley, sino que surgen como consecuencia de una actividad. Y de necesidad, ¿verdad? Aquellos que surgen por asuntos que suceden por circunstancias de orden natural que obligan a atender una situación en particular. Vamos a seguir hablando un poco de lo que nos exige el programa. Norma de rango sublegal ya lo desarrollamos, hablamos de los reglamentos, ¿verdad? De su clasificación y de la potestad reglamentaria. Esto es una pregunta que no va a fallar en clase. ¿Por qué no falla en el examen? Porque es necesario que sepamos que el órgano con competencia legal atribuida para dictar reglamentos es el ciudadano presidente de la República. Y ahí está la respuesta a esa potestad reglamentaria. ¿Quién es el órgano que ejerce el poder público que tiene la atribución para dictar reglamentos? En la Administración Pública Nacional, el ciudadano presidente de la República; en la Administración Pública Estatal, el ciudadano gobernador; y en la Administración Pública Municipal, el ciudadano alcalde. Ya hablamos de los decretos, que son parte de la potestad del presidente de la República o el órgano que los dicta. A nivel nacional es el presidente de la República, a nivel estatal el gobernador y a nivel municipal el alcalde. Ya explicamos en pocas palabras el problema que surge con las resoluciones. Las providencias administrativas ya está claro que son las instrucciones que se dictan dentro de los órganos que conforman el poder público, que no tienen efectos hacia afuera, ¿verdad? Y ya también dijimos en relación a la forma de publicación, a su validez y eficacia, que cuando hablamos de actos de efectos generales es necesario que se publique en Gaceta Oficial. Cuando hablamos de actos de efectos particulares no es necesario, se notifica. No obstante, dependiendo si ese acto administrativo va a permitir al funcionario que él dicte cuáles actos administrativos, como sería el nombramiento de un ministro, el nombramiento de un consultor jurídico, el nombramiento de un director de administración, entonces sí es necesario publicarlo en la Gaceta Oficial. En el caso de los funcionarios públicos nacionales, en la Gaceta Estatal,
y en el caso de los funcionarios públicos estatales y en la Gaceta Municipal en el caso de los funcionarios públicos municipales. Bueno, hemos terminado así ya el tema 5, ¿verdad? Y podemos pasar de seguido a la otra clase que nos interesa. Vamos a hacer una serie de asignaciones. Esas se las voy a colocar en la página de manera de que no tengan dudas al respecto. Vamos a hacer un trabajo sobre la discusión sobre las providencias administrativas, pero las pautas a seguir yo se las voy a colocar en, el, en la página modo de manera de que ustedes la puedan ejecutar. Buenas noches.